En este capítulo vamos a tratar del electrocardiograma en algunas cardiopatías que son poco frecuentes, pero que tenemos que conocerlas. Son cardiopatías estructurales y canalopatías, que algunas de ellas son hereditarias. Estas son las cardiopatías que vamos a ver en este capítulo. Vamos a ver cardiopatías estructurales. Hay una que no tiene cardiopatía estructural y que la he querido incluir aquí, que es la taquicardia ventricular polimorfa catecolaminérgica. Y otras cardiopatías estructurales van a ser la miocardiopatía hipertrófica, la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, la miocardiopatía dilatada y la miocardiopatía restrictiva. Y luego vamos a ver unas enfermedades hereditarias que son canalopatías, como son el síndrome de Brugada y el síndrome del cute largo y del cute corto. La primera de ellas es la miocardiopatía hipertrófica. Hay una forma genética que principalmente tiene una herencia autosómica dominante y en un 25-30% tienen obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. En el electrocardiograma vamos a ver criterios de hipertrofia ventricular izquierda con unos voltajes aumentados en precordiales izquierdas. Podemos ver unas ondas T negativas profundas en derivaciones precordiales anteriores y laterales y signos de hipertrofia severa o isquemia subendocárdica. Puede haber también ondas Q anómalas en derivaciones inferiores y arritmias como pueden ser la fibrilación auricular, la taquicardia ventricular no sostenida o bloqueos de conducción como bloqueos de rama izquierda o derecha. Vemos aquí un ejemplo con un electrocardiograma de un paciente hecho de forma casual, sin ninguna sintomatología, y observamos cómo es muy llamativo las ondas T negativas profundas con algo de descenso del ST, sobre todo en derivaciones laterales e inferiores. Corresponde a un paciente con un diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica. Recordamos aquí los criterios de hipertrofia ventricular izquierda. Hay unos criterios que se basan en el voltaje y siguen los criterios de Sokolov-Lyon. Dicen que la suma de la onda S en V1 con la onda R en V5 o V6 debe sumar por lo menos 35 milímetros. Y otro criterio es que la R en cara lateral en AVL sea mayor o igual a 11 milímetros. Y luego tenemos el criterio de Cornell único que dice que la onda S en V3 más la onda R en AVL sea de 28 o más milímetros en hombres o de 20 o más milímetros en mujeres. Hay también alteraciones del ST y de la onda T con descenso del segmento ST y unas ondas T negativas asimétricas en derivaciones precordiales izquierdas, V5 y V6. Y sobre la duración del complejo QRS puede observarse un QRS ligeramente ensanchado, mayor de 100 milisegundos, debido al mayor tiempo necesario para la despolarización del músculo hipertrófico. Recordamos aquí el criterio, el más básico, sumar la profundidad de la onda S en V1 con la onda R en V5 o V6 y que sume más de 35 milímetros. Vemos aquí un ejemplo de un paciente que se le hace un electrocardiograma de forma casual y vemos unos voltajes muy aumentados y queremos saber si cumple criterios de hipertrofia ventricular izquierda. Para ello
sumamos la profundidad de la onda S con la altura de la onda R en V5 o V6, aquí es mayor en V5, y vemos que sí que es mayor de 35 milímetros. Corresponde a una hipertrofia ventricular izquierda. Podemos encontrarnos también una hipertrofia ventricular derecha. Aquí veremos una desviación del eje a la derecha, más allá de más 90 grados, con unas ondas R grandes en derivaciones derechas. En V1 es mayor de 7 milímetros, o que la onda R dividido entre la onda S sea mayor de 1. También podemos tener unas ondas S en V5 o V6 con una onda S de más de 7 milímetros y un descenso del ST y unas ondas T negativas en V1, V3. El índice de Lewis para el diagnóstico de la hipertrofia ventricular derecha es que la R en 1 más la S en 3 menos la S en 1 más la R en 3 sea menor de menos 14 milímetros. El QR se suele ser estrecho, menos de 120 milisegundos, excepto si tenemos un bloqueo de rama. Vemos aquí un ejemplo con un electrocardiograma hecho en un paciente mayor de 80 años y nos llama la atención las R tan positivas en precordiales derechas. Tenemos un QRS ancho de más de 120 milisegundos con unos trastornos de la repolarización que son contrarios de polaridad al QRS. Esto corresponde a un típico bloqueo de rama derecha. Otra entidad, también hereditaria, es la displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Tiene una herencia predominantemente autosómica dominante. Se suele dar en pacientes jóvenes, entre los 20 y los 40 años. Y aquí el sustrato anatómico es que hay una sustitución del miocardio, del ventrículo derecho, por tejido fibroadiposo. Y este tejido fibroadiposo no se puede distinguir en un ecocardio habitual. Cuando hacemos un ecocardio a estos pacientes, no distinguimos el músculo miocárdico de este tejido fibroadiposo. La clínica que suelen tener son síncopes, un alto riesgo de arritmias ventriculares que se originan en el ventrículo derecho, normalmente con el esfuerzo, y a veces presentan muerte súbita. Hay una afectación predominante del ventrículo derecho, pero puede estar afectado el ventrículo izquierdo o ambos. El diagnóstico hay que hacerlo con una resonancia nuclear magnética cardíaca. Hay unos criterios diagnósticos electrocardiográficos. Los criterios mayores incluyen una T negativa a partir de V3. Es muy característica la onda epsilon. Es una onda positiva al final del QRS, muy característica en precordiales derechas, normalmente en V1 o V2. Es la onda epsilon. Y podemos encontrarnos taquicardias ventriculares con una morfología de bloqueo de rama izquierda y un eje izquierdo. Y luego hay unos criterios menores que son T negativas a partir de V2 o V4 con bloqueo de rama derecha, taquicardias ventriculares con bloqueo de rama izquierda y un eje derecho, o potenciales tardíos por electroestimulación. Vemos aquí un electro característico de esta entidad de displasia ritmogénica del ventrículo derecho y llama la atención esa onda epsilon positiva al final del QRS en precordiales derechas. Y luego vemos unas T negativas en V2, V3, V4, V5 y V6. Es muy característico este patrón de displasia ritmogénica del ventrículo derecho y habría que diagnosticarlo y confirmarlo con una resonancia cardíaca.
La siguiente miocardiopatía que vamos a ver es la miocardiopatía dilatada. Ya sabemos que esta miocardiopatía puede tener diferentes orígenes, puede ser idiopática, puede ser genética, puede ser infecciosa, tóxica, metabólica, fundamentalmente por el alcohol, o también autoinmune. Tiene cierta herencia familiar y predominantemente autosómica dominante cuando tiene base genética. Hay un ventrículo izquierdo dilatado con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo deprimida, menos del 50%, y hablaríamos de severa cuando es menor del 35%. El QRS puede estar ensanchado, generalmente suelen presentar un bloqueo de rama izquierda, bajos voltajes del QRS por la fibrosis y alteraciones inespecíficas del segmento ST y de las ondas TES. Estos pacientes pueden presentar arritmias, pueden tener mayor incidencia de fibrilación auricular y pueden presentar también taquicardia ventricular monomórfica, que obligarían a la implantación de un desfibrilador automático implantable. Vemos este electrocardiograma en un paciente que acude por insuficiencia cardíaca y nos llama la atención que hay un QRS ancho en ritmo sinusal con un PR largo, hay un bloqueo auriculoventricular de primer grado con un bloqueo de rama izquierda y unos trastornos de la repolarización. Hay que sospechar que pueda tener este paciente, aparte del trastorno de conducción, una patología en el ventrículo izquierdo, que una de ellas puede ser una miocardiopatía dilatada que habrá que confirmar con una ecocardiografía. Otra miocardiopatía son las miocardiopatías restrictivas. En estas hay un defecto de relajación de los ventrículos y una alteración del llenado del ventrículo izquierdo. Es una miocardiopatía menos frecuente, se dan de 1 a 5% y puede ser primaria o secundaria. Cuando son secundarias, la causa más frecuente en el adulto es la amiloidosis cardíaca. Ya veremos en la amiloidosis cardíaca que vamos a tener un electrocardiograma con unos voltajes bajos y pueden presentar unas ondas Q que no se traducen en una hipocontractilidad cuando hacemos la ecocardiografía. En niños puede ser genética o metabólica y en adultos enfermedades infiltrativas como la amiloidosis cardíaca o enfermedades sistémicas como la sarcoidosis, la hemocromatosis, la esclerodermia o la radioterapia. Muy característico en el electrocardiograma, un bajo voltaje del QRS, una onda P aumentada o bifásica, alteraciones de la repolarización, arritmias como fibrilaciones auriculares, extrasístoles supraventriculares, taquicardias supraventriculares o bloqueos de rama derecha o izquierda, con una hipertrofia ventricular derecha o izquierda. Vemos aquí un electrocardiograma típico, muy diagnóstico, donde llama la atención, es de un paciente que viene por clínica de insuficiencia cardíaca y llama la atención primero los voltajes bajos, ya nos hace sospechar alguna patología a nivel cardíaco, pero podemos observar también unas ondas Q, sobre todo en V1, V2 y V3. Este patrón característico de ondas Q no isquémicas y de voltajes bajos es muy característico de una amiloidosis cardíaca. Pasamos ya a las canalopatías y una de ellas conocida es el síndrome de Brugada. Es una alteración genética con herencia predominantemente autosómica dominante. Hay una alteración de los canales iónicos del sodio, fundamentalmente, y también del calcio. Se suele dar en varones entre los 40 y 45 años y estos pacientes tienen un riesgo de muerte súbita por fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular polimorfa.
Puede aparecer de forma espontánea o en respuesta a estímulos como fármacos, fiebre o alteraciones electrolíticas. Hablaremos de un patrón de Brugada cuando el electro sea característico y hablaremos de síndrome de Brugada cuando el paciente tenga clínica, historia familiar o arritmias ventriculares. Si tenemos una sospecha de este síndrome de Brugada, se recomienda poner V1 y V2 en los espacios intercostales segundo y tercero. Ahí es donde más llamativa aparece el patrón típico electrocardiográfico. Lo diagnosticaremos con un patrón electrocardiográfico típico del tipo 1 con una elevación del ST, que ahora veremos, muy típica de este síndrome. Habrá que confirmar el diagnóstico con una provocación farmacológica con flecainida, agmalina o procainamida. Hay tres patrones típicos del síndrome de Brugada que vamos a ver. El más característico es el patrón tipo 1, llamado forma Covet, en bóveda. Hay una elevación del ST convexa con una T negativa. Y tenemos que esta elevación del ST es igual o mayor de 2 milímetros en V1 o en V2. Habría que colocar estas derivaciones en el segundo, tercer o cuarto espacio intercostal para ver bien este patrón típico. El patrón tipo 2 es el que vemos en esta imagen. Es un patrón en silla de montar. También hay una elevación del ST, pero en silla de montar hay una elevación del ST cóncava de por lo menos 2 milímetros o más y no tiene la T negativa. Y el patrón tipo 3 es morfología 1 o 2 con una elevación del ST menor de 2 milímetros. Vemos aquí un electrocardiograma en un paciente que acude por palpitaciones, por algún síncope, y nos llama la atención en estas precordiales derechas esta elevación después del QRS con unas ondas T negativas. Esto habría que confirmarlo subiendo estas derivaciones a espacios intercostales superiores. Tenemos aquí otro patrón, también muy característico del tipo 1, que es la elevación del ST en V1, V2, con unas T negativas. También sería un patrón de la forma COVID tipo 1. Y aquí tenemos otro paciente, también con elevación del ST. Aquí vemos, es un tipo 2 del síndrome de Brugada porque es en silla de montar y no aparecen las ondas T negativas. Muy característica esa forma en silla de montar. Tipo 2 del síndrome de Brugada. Pasamos ya a otra canalopatía, que es el síndrome de Cute largo. Esta es una enfermedad que puede ser congénita con herencia autosómica dominante o adquirida, puede ser secundaria a diferentes causas, entre ellas fármacos, provocan una muerte súbita y vamos a ver los hallazgos en el electrocardiograma. Es característico que tengamos el intervalo QT prolongado. Ya dijimos que el intervalo QT se mide desde el principio de la Q hasta el final de la onda T. Puede ser difícil saber dónde está el final de la onda T y recomiendan trazar una tangente de la parte descendente de la onda T y donde corte la línea isoeléctrica, ese será el final del intervalo QT. Veremos también ondas T anormales, de baja amplitud, anchas o bifásicas, el intervalo QT prolongado y pueden tener estos pacientes
arritmias ventriculares, sobre todo de torcida de puntas, taquicardia ventricular polimorfa. Hay tres subtipos de síndrome de QT largo. El tipo 1 tendríamos un QT largo desencadenado por ejercicio o estrés físico. El tipo 2 tendríamos un QT largo con unas ondas T de baja amplitud y está desencadenado sobre todo por el estrés emocional. Y el tipo 3 tenemos un QT prolongado en reposo y estos pacientes pueden tener arritmias durante el sueño. El síndrome es el tipo más peligroso. Vemos aquí un electrocardiograma donde llama la atención que tenemos un PR muy prolongado, tenemos un bloqueo auriculoventricular de primer grado, PR muy prolongado, pero también llama la atención el intervalo QT también muy prolongado. Por lo tanto, esto es un paciente con un síndrome de QT largo. Habría que medir el intervalo QT corregido, pero aquí a simple vista ya vemos que desde el comienzo de la onda Q hasta el final de la onda T sería un intervalo muy prolongado para esta frecuencia. Y por último tenemos el síndrome de QT corto. También es un trastorno genético autosómico dominante con un intervalo QT corto, más frecuente en varones. El QT corregido sería menor de 340 o 360 milisegundos y tendríamos intervalos RR acortados. Podemos ver también ondas T picudas y de corta duración. Estos pacientes pueden tener determinadas arritmias, como puede ser la fibrilación auricular, taquicardias supraventriculares, taquicardias ventriculares polimorfas, fibrilación ventricular y el tratamiento específico sería la quinidina, que es un antiarrítmico, y la colocación se han presentado alguna arritmia ventricular de Undine. Vemos aquí en la imagen el intervalo QT corto con unas ondas T muy picudas. Vemos aquí un ejemplo donde llama la atención el intervalo QT corto con las ondas T muy picudas. Es un paciente que está arrítmico, que no hay ondas P y está también con una fibrilación auricular, frecuente en estos pacientes con síndrome de QT corto. Y aquí tenemos la taquicardia ventricular catecolaminérgica. Es una entidad que es diferente a las anteriores porque no tiene cardiopatía estructural y tampoco es una canalopatía. Es una enfermedad arritmogénica hereditaria, es rara, producen taquicardias ventriculares polimórficas, suelen estar producidas estas taquicardias por estrés físico o emocional, hay ausencia de enfermedad estructural cardíaca cuando hacemos la ecocardio y pueden presentar síncopes, palpitaciones o muerte súbita cardíaca. En el electrocardiograma vamos a tener a veces taquicardias ventriculares que son características que sean bidireccionales. Suele haber una alternancia del eje eléctrico de estas taquicardias. Pueden presentar taquicardias ventriculares polimorfas o arritmias supraventriculares como extrasístoles supraventriculares o fibrilación auricular. Tratamiento será administrar beta bloqueantes, flecainida y si han presentado arritmias ventriculares, la colocación de un DAI. Vemos aquí una imagen de una taquicardia ventricular que parece polimorfa que acaba degenerando en una torcida de puntas. Y aquí vemos lo de la alternancia del eje eléctrico con una taquicardia ventricular bidireccional, diferentes morfologías de los QRS anchos.
Vemos aquí un ejemplo de la taquicardia ventricular polimorfa catecolaminérgica y llama la atención complejos diferentes del ventrículo. Vemos que aquí hay un complejo, un extrasístole ventricular, que es diferente al que está provocando esta taquicardia ventricular autolimitada. Hay diferentes focos dentro del ventrículo que están ocasionando estas taquicardias ventriculares. Y acabamos este tema con este electrocardiograma de este paciente que acude con mareos y nos llama la atención, primero que no identificamos ondas P claras, aunque ahí podría haber una onda P con un PR muy largo, con lo cual podríamos estar ante un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Luego tenemos un QRS ancho con una morfología de bloqueo de rama izquierda y ya vemos que el intervalo QT es prolongado. Habría que medirlo y hacerlo corregido, pero desde el comienzo de la onda Q hasta el final de la onda T tendríamos intervalo QT prolongado. Esto ha sido todo de este capítulo de cardiopatías estructurales y espero que os sea de utilidad.